Bueno, entonces comenzamos. Sí, las hernias discales lumbares representa una, una condición muy especial en estos momentos, dado que representa un problema de salud público en los países en desarrollo y los desarrollados, por supuesto, por la tasa de inasistencia al trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa una hernia discal? La hernia discal representa la salida del material discal, ¿ok? Fuera de su entorno, fuera de su contenido, y haciendo presión sobre las raíces o nervios que salen o emergen de la columna. El disco está conformado por un centro gelatinoso de consistencia blanda que le da cierta amortiguación entre ambas vértebras. Esa es parte de su función. Y esa sustancia gelatinosa se conoce como núcleo pulposo y está rodeada de una circunferencia de anillos que se llama anillo fibroso. Cuando ese anillo fibroso se rompe, entonces ocurre la salida del material discal, ocasionando la compresión del nervio. ¿Ok? Como ustedes pueden ver aquí, las fibras concéntricas se rompen y ocasionan la salida, la emergencia de este material que se conoce como núcleo pulposo. Bueno, eh, hay diferentes causas o factores que influyen en la formación de hernias discales. Una está dada por la parte de las células que conforman el disco. En este caso hablamos de disminución de la cantidad de células y la calidad de la célula del núcleo pulposo se ve mermado y se ve afectado. Las otras son estructurales, hay falta de irrigación vascular, o sea, no hay buena irrigación en el disco intervertebral y por consiguiente la formación de calcio dentro del disco. Esto, indudablemente, estos dos factores tienen mucho que ver con personas que sufren de diabetes, personas fumadoras. El hábito del tabaco, pues aquí influye mucho para la condición de la degeneración discal. La parte mecánica está condicionada por la carga, o sea, pacientes obesos, personas que laboran, que su tipo de actividad laboral es de alta carga, por ejemplo, choferes de gandola o personas que tengan que recibir cargas importantes sobre su espalda, etcétera. Eso también es factor importante para la degeneración del disco. Y la parte genética, muy importante, la parte genética porque hoy en día se conoce que existe problemas a nivel del que se puede heredar, ¿ok? Y cuando tú visualizas en un grupo familiar, vas a encontrar que varios miembros de la familia pues tienen antecedentes o actuales o pasados de dolores lumbares, etcétera, discos degenerados, hernias discales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, se habla de que existe una cascada degenerativa. Se habla que en promedio a los 30 años, es específico la edad, pero se tomó por muchos estudios que a los 30 años se comienza el proceso degenerativo del disco. ¿Ok? El, el núcleo pulposo comienza a deshidratarse y a perder líquido. Gran parte de ese núcleo pulposo es agua. A irse perdiendo agua, nosotros hablamos de que el disco está deshidratado. Y es en las resonancias que podemos decir que existen discos negros. ¿Por qué? Porque ha perdido agua. Entonces esa sería como la primera fase de la degeneración discal, es la pérdida de agua del núcleo pulposo. Aquí nosotros evidenciamos, por ejemplo, que ya el anillo fibroso está abultado. Entonces, aquí ya comienza la primera fase de la
cascada degenerativa. Kirkcaldy Willis fue el primero en describir en 1980 cómo puede uno explicar la cascada degenerativa. Luego, el siguiente paso, se debilita aún más las paredes del anillo fibroso y ocasiona el prolapso discal. Luego, el siguiente paso es la ruptura ya completa del anillo fibroso con la salida del material discal fuera de su contenido, lo que habíamos dicho anteriormente. A esto le decimos extrusión, cuando hablamos de una hernia extruida. Y por último, cuando esa ruptura del anillo fibroso se hace de tal magnitud que el material pasa a otro segmento. Esto le decimos secuestro o hernia secuestrada. Ok. Una vez hablado de la fisiopatología de las hernias discales, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar una hernia discal? Fundamental es la historia clínica del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que el paciente relate cuándo comenzó la enfermedad, cómo empezaron los dolores, si el dolor fue de manera repentina o insidiosa, si hubo un factor que predispuso al dolor. Todo esto es, vamos armando el rompecabezas de la historia clínica, porque esto nos da a nosotros muchos datos de saber de qué estamos tratando y en qué fase de la cascada degenerativa nos podemos encontrar con ese paciente. Indudablemente, el examen neurológico es fundamental, porque cuando nosotros, la hernia discal comprime la raíz nerviosa, ocasiona el famoso ciático que todos conocemos, la ociatalgia, también conocida, que no es más que la compresión del nervio, ¿ok?, por la salida o la hernia discal. Entonces, muchas veces se confunde en lo que sería hernia discal de lo que es un disco degenerado. ¿Ok? Por ejemplo, un disco degenerado no necesariamente tiene que tener manifestaciones neurológicas, pero sí una hernia discal, cuando comprime la raíz, sí va a tener indudablemente manifestaciones neurológicas, que se representan por calambres, hormigueos en pierna y en pie. Puede haber pérdida de la sensibilidad, pérdida de la fuerza muscular al caminar del pie o de algún grupo muscular de la pierna. ¿Ok? También pudiera haber, que lo voy a decir más adelante, trastornos esfinterianos. Eso ya es cuando una hernia es bastante grande, que está comprimiendo muchas raíces al mismo tiempo y puede ocasionar trastornos esfinterianos. Bueno, las pruebas diagnósticas más importantes o los exámenes paraclínicos más importantes vienen siendo la rayos X y la resonancia magnética, indudablemente enfocada en la columna lumbosacra, porque si nosotros estamos sospechando de que hay una patología discal de la lumbar, pues tenemos que enfatizar que la resonancia tiene que ser en el segmento lumbar, ¿ok? O sea, lumbosacro. En cuanto a la rayos X, la rayos X nos puede dar bastante información, porque a mí me preguntan mucho, bueno, con la resonancia es suficiente, porque es un estudio profundo, es un estudio que sí detecta en detalle todo, pero resulta que la rayos X, cuando la pedimos en dinámica significa que el paciente tiene que flexionarse hacia adelante y después extenderse hacia atrás. Eso nos va a dar a nosotros mucha información de cómo se comporta la columna con el movimiento. Para nosotros es muy importante saber si existe o no existe en el espacio discal algún movimiento anómalo. Eso nosotros lo conocemos como inestabilidad biomecánica, la inestabilidad biomecánica. Entonces, para nosotros es muy importante saber en rayos X
cómo está la dinámica de la columna y cómo está la parte ósea. Nosotros en la rayos X estudiamos o visualizamos muy bien la parte ósea. En cambio, en la resonancia, como en este estudio que tenemos aquí, visualizamos bien las partes blandas, o sea, el disco intervertebral, las raíces nerviosas que vienen bajando por acá, que la conocemos como caudequina, ¿ok? Y las estructuras articulares, como la que está aquí, por ejemplo, que está recrecida, está hipertrofiada. Entonces, la resonancia, sin duda, probablemente nos va a dar detalles, pero X también es mental. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles serían los síntomas de una hernia discal? Es un dolor lumbar que casi siempre comienza en la región lumbar y luego se va a irradiar, se va a desplazar, por decirlo así, al miembro inferior. Por lo general, siempre es un miembro inferior. Puede ocasionar el que sean los dos, pero es muy raro. Eso puede representar el 10%, 8% de los casos. La mayoría de los casos, la irradiación es unilateral, o sea, a un solo miembro inferior. Y eso lo conocemos nosotros como la famosa ciática, que es muy temida. ¿Por qué? Porque es un dolor urente, es un dolor desesperante que la persona describe, que no lo deja vivir, que muchas veces lo despierta de noche, que no cede con tratamiento conservador, es decir, antiinflamatorios, etc. Bien, otro de los síntomas es la debilidad de una de las piernas o de ambas piernas, ¿ok? Esto se refiere, como dije anteriormente, a que la persona va a tener cierta dificultad para la marcha. Eso sobre todo el paciente se da cuenta es cuando involucra la zona de la pantorrilla o del pie. Es donde más se puede visualizar la debilidad o la falta de fuerza muscular. Los otros defectos neurológicos sería la parte sensitiva, que la persona siente menos un área que otra. Esto nosotros lo describimos como dermatomas sensitivos. Y la parte de los reflejos es muy importante. Cuando hay una hernia discal severa, el reflejo de la rodilla, que se llama rotuliano, puede estar ausente. Eso para nosotros, los que manejamos columna, pues es un signo de alarma que un reflejo esté ausente, porque estamos en presencia pues, de que hay un deterioro neurológico importante. En cuanto a lo de la pérdida de esfínteres, no es lo común, pero se puede ver y habla de mucha severidad del cuadro, ¿ok? Cuando el paciente no puede orinar por causa de una obstrucción de la caudequina importante comprimiendo los nervios. Ahora bien, en cuanto ustedes logran ver, se ve, Juan Pablo, la figura, ¿verdad? La foto. Sí, ok. Sí, porque a mí aquí me la divide un poco por las imágenes que tengo acá. Sí, sí se ve, doctor, perfectamente. Ok. Déjame ver si... Ah, no. Bien. Los síntomas varían según la localización de la hernia discal. Para ubicarnos un poquito con esta imagen, esta sería la parte posterior del paciente, o sea, la zona de la espalda, y aquí sería la parte anterior, o sea, este es el disco, ¿ok? Esta sería la parte anterior y esta sería la espinosa, que sería la parte posterior. Entonces, este sería una raíz que va para la pierna derecha y esta sería la otra raíz que va para la pierna izquierda, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la hernia discal. A esta hernia le decimos paracentral o central. ¿Por qué? Porque está en todo el medio. La hernia salió al canal raquídeo en todo el centro del canal, comprimiendo las estructuras pues, de la caudequina, que está aquí. Pero si vemos, por ejemplo, esta, que es una hernia extremo lateral,
aquí vemos cómo la hernia sale por la parte más lateral y externa del disco. O sea, no comprime el canal acá, pero sí va a comprimir el nervio en su salida. Fíjense que aquí está el nervio en su salida y la hernia ha salido a ese nivel. Entonces, este paciente va a tener una sintomatología totalmente diferente a este otro paciente. Y la otra imagen es, no lo puedo señalar porque me lo tapa la pantalla, pero es una hernia discal lateral, ¿ok? Que se mete en el foramen. Quiero decirles que el foramen es, nosotros decimos foramen porque ya en la presentación les voy a hablar de foramen para que tengan eh, la idea. El foramen es el orificio por donde sale la raíz nerviosa, ¿ok? O sea, desde esta estructura hasta este túnel, vamos a decirlo así, nosotros le hicimos foramen. Entonces, la salida del nervio es por el foramen. Entonces, en esta imagen de la lateralidad, la hernia discal sale por todo el foramen. O sea, exactamente en la emergencia de la raíz saliendo. Entonces, este paciente va a tener una sintomatología diferente a este paciente y a este. ¿Por qué quiero enfatizar aquí? Porque siempre hay como la duda y la incertidumbre que las personas siempre dicen, no, yo tengo un primo que tiene una hernia discal, yo tengo un vecino que tiene esto. Con esto quiero decirles que cada caso es individual, porque va a depender de la localización y del volumen o el tamaño de la hernia discal para que la sintomatología sea diferente entre una persona y otra. ¿Ok? Entonces, es muy importante esto. Con esto quiero decirles que puede haber compresión del nervio únicamente o puede haber estenosis del canal lumbar, o sea, compresión de toda la caudequina. La caudequina, como ustedes comprenderán, es toda el canal por donde bajan todos los nervios. Se llama caudequina porque representa como una cola de caballo, realmente. Pero esa cola de caballo, pues todas esas fibras son las que van a conformar las raíces para después pasar a los miembros inferiores y formar el nervio ciático. Y por eso se llama de ciatalgia o ciática, ¿ok? Porque el conjunto de estos nervios forman el nervio ciático. Bueno, pasamos a la otra. Ok. Esto siempre es, bueno, es controversial, no solamente para las personas, sino para nosotros los médicos, los que trabajamos columna, cuando nosotros podemos pensar en la cirugía, cuando decidimos que un paciente vaya a cirugía. Entonces, uno de los principales puntos sería que existieran signos de irritación radicular. Radicular significa del nervio, o sea, que el nervio esté totalmente afectado, ¿ok? Donde exista compromiso neurológico y o compromiso esfinteriano. El compromiso neurológico, como ustedes entenderán, bueno, que exista deterioro muscular, que exista deterioro sensitivo, que exista falta o ausencia de los reflejos osteotendinosos. Entonces es donde nosotros, bueno, se prenden las alarmas y por supuesto es un criterio para cirugía. Claro, todo esto como preámbulo, el paciente va a tener dolor. Yo estoy hablando aquí de la parte neurológica de falta de fuerza, falta de sensibilidad, pero el paciente lo que va a manifestar, lo que va a decir es que tiene mucho dolor. En la pierna o en la región lumbar y en la pierna. Puede ser solo la región de
de la región lumbar glútea o puede ser región lumbar glútea y miembro inferior. Otra de las consideraciones para pensar en cirugía sería una claudicación neurogena. ¿Qué significa esto? Significa que la persona, el paciente, refiere que no puede deambular, que no puede caminar. Él te dice, yo antes caminaba 2 cuadras para ir a comprar el pan en la panadería y bueno, ya esas 2 cuadras no lo puedo caminar porque en la mitad me tengo que sentar en un banquito o en el piso porque siento que las piernas me fallan. Eso se llama claudicación. Existe una claudicación vascular que hay que diferenciarla de la claudicación neurológica. La claudicación vascular se refiere, pues, como su palabra lo dice, a la parte vascular. En cambio, esto es a la parte nerviosa, a la parte de los nervios que salen de la columna. Cuando hay una compresión importante del canal lumbar, la persona no va a poder deambular como lo hacía anteriormente. Y esto es de manera progresiva, esto no va a ser de un día para otro. Esto puede llevar tiempo, puede ser meses, inclusive años. Entonces la persona, por lo general, si es mayor de edad, pues lo va a achacar a la edad, va a decir que, bueno, tengo 75 años y por esa razón ya no puedo caminar 2 cuadras o 1 cuadra como lo hacía hace 6 meses atrás. Entonces, cuando tú lo examinas, le pides una resonancia, pues evidencias que hay un canal estrecho, hay una compresión de la caudequina y eso explica la claudicación neurológica. ¿Ok? Claro, si uno sospecha que exista también algún componente vascular, o sea, que la claudicación sea vascular, pues tú lo remites al cirujano cardiovascular para que le haga un ecodoppler y descartar que existe una insuficiencia vascular para explicar la claudicación de otro origen que no sea la neurológica. Ok. Este punto, el deterioro de la calidad de vida, también es importante porque esto uno lo enfoca es siempre preguntándole al paciente si tú tienes que limitarte, si te invitan, ahorita no porque estamos en cuarentena, pero si a ti te invitan, vamos a salir a hacer un paseo a un parque y tú tienes que decir que no, porque sabes que en la mitad del recorrido del parque tú tienes que detenerte porque te va a empezar un dolor. Entonces, bueno, ahí empieza el deterioro de la calidad de vida. O sea, es un punto, es un aspecto que ya es propio de la persona donde va a determinar que sí realmente existe un desgaste o un deterioro de la calidad de vida. El otro punto, bueno, ya es más común, es que no responda a los tratamientos conservadores como antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES, o sea, llámese Profenil, Diclofenac, etcétera, etcétera. Toda esa familia de medicamentos se conoce con el nombre de AINES, antiinflamatorio no esteroideo. O sea, cuando el paciente no responde a esos tratamientos, también hay que pensar en cirugía. Claro, la suma de varias cosas, o sea, si yo tengo un deterioro de la calidad de vida, no respondo a los AINES y tengo claudicación neurológica, bueno, entonces ahí vamos a pensar en cirugía. ¿Ok? Otro del punto importante que siempre hay que considerar es la fisioterapia. O sea, al paciente hay que someterlo a hacer fisioterapia por lo menos durante 8 semanas para ver si mejora o responde al tratamiento fisioterapia. Esto lo podemos incluir terapia neural, acompañado de acupuntura, acompañado de infiltraciones o bloqueos. Hay un sinfín de
de procedimientos que involucra la parte de fisioterapia para tratar de que el paciente mejore. Ahora, si el paciente pasan 8 semanas o un poco más, dependiendo de cada caso y dependiendo del criterio del médico fisiatra, pues entonces podemos pensar en cirugía. Y bueno, para que no estén tan alarmados, porque nadie quiere operarse, nadie quiere someterse a una cirugía, al final el porcentaje de pacientes que van a cirugía es un 20 o un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 pacientes que vienen a consulta, solamente 2 o 3 pacientes son los que terminan en cirugía. O sea, el grueso de los pacientes que consultan por un dolor lumbar o una ciática, solamente el 20 o el 30% son los que van a cirugía. El resto, el 80, el 70%, van a mejorar con fisioterapia, con reposo, etcétera, etcétera. Y por último, y no menos importante, individualizar cada paciente. O sea, con esto quiero decir que no podemos generalizar. Siempre hay ese error, ¿no? De que tú sabes que mi vecino le hicieron tal tratamiento y mejoró. Bueno, ese es el vecino, pero tú se te tiene que considerar como un ente único. ¿Por qué? Porque lo que yo le estaba diciendo, hay muchas variables, muchos factores que influyen para que cada paciente sea manejado de manera individual. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que ya tomamos la decisión y pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de ir a cirugía, nosotros preferimos ir a una cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué significa una cirugía mínimamente invasiva? Bueno, primero significa que tenemos que tener, con esta diapositiva les quiero explicar, que tenemos que tener todo el arsenal, toda la infraestructura para poder hacer este tipo de cirugía. Por ejemplo, este equipo, que es el fluoroscopio o el tisificador de imagen, es fundamental para nosotros para realizar estos procedimientos. Esto viene siendo como nuestros ojos, ¿ok? El intensificador de imagen. Equipos sofisticados de endoscopias, etcétera, separadores mínimamente open, le decimos a esto, aquí vemos cómo se está extrayendo una hernia discal con una herida de 1,5 centímetros, de 2 centímetros. Esto es gracias pues a toda la infraestructura y la tecnología de avanzada que hay para realizar este tipo de procedimiento mínimamente invasivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían las ventajas que nosotros tenemos para atacar o para tratar las hernias discales en mínimamente invasivo? Una sería una mínima disrupción de lo que significa el aparato muscular y ligamentario. O sea, que nosotros vamos a entrar sin dañar las estructuras musculares y ligamentos que rodean a la columna, que rodean al disco, que rodean a la vértebra. ¿Ok? Esto es muy importante porque resulta que esos músculos y esos ligamentos son los que nos van a dar a nosotros el sostén, nos van a dar la estabilidad después de la cirugía. O siempre, pues nos van a dar la estabilidad y el soporte. Entonces, hace años, hace 30, 40 años, cuando se hacía cirugía de columna, no se le daba la importancia, no se le daba la necesidad que habían de estos músculos y ligamentos que estaban alrededor o formando parte de la columna. Entonces, bueno, con esta técnica nosotros minimizamos al máximo las lesiones en músculos y ligamentos. Otra de las ventajas que tiene este procedimiento es que es de alta seguridad y precisión. ¿Por qué? Porque
lo que dije anteriormente, contamos con una tecnología de avanzada que nos tiene muy preciso dónde está la raíz, dónde están las estructuras más delicadas, pues, para cuando nosotros hagamos el procedimiento. Indudablemente vamos a tener mucho menor pérdida sanguínea durante la cirugía. Nosotros con esta cirugía en promedio son 40 cc o menos, 40, 50 cc o menos. En una cirugía convencional abierta pueden ser de 500 a 700 cc de sangre. Entonces, la diferencia es bastante importante. Indudablemente son incisiones y cicatrices muy pequeñas. Aquí lo pueden ver, por ejemplo, con el tamaño del dedo pulgar. Aquí más o menos esta herida representa 1,5 centímetros de tamaño. Indudablemente cuando tú respetas y proteges a todo lo que es el tejido muscular, ligamento, piel, subcutáneo, pues el paciente va a tener una rápida recuperación, va muy pronto a recuperarse. Una, porque indudablemente va a tener mucho menos dolor postoperatorio, porque los tejidos no fueron maltratados, no fueron alterados, y esto va a conllevar a que se incorpore más rápidamente a su rutina y a su actividad laboral, o sea, a su trabajo, ¿ok? Estos son pacientes que ya a los 15 días ya pueden comenzar a tomar su actividad, su vida rutinaria, por supuesto, sí, que no sea un chofer de gandola, pero sí ya comienzan a sus habituales actividades. Las contraindicaciones básicamente son las mismas contraindicaciones para la cirugía convencional o cirugía abierta, una osteoporosis severa. Aquí hablo de relativo porque ya hay técnicas que podemos hacer para contrarrestar esa osteoporosis severa, ¿ok? Infecciones sistémicas, o sea, una infección en todo el organismo, o localizadas en el propio disco, que se le conoce como discitis, otras de las contraindicaciones ya generales son, por supuesto, cáncer, pacientes que sufran de patología renal, que estén en diálisis, y el embarazo. Ok, nosotros como un arsenal tenemos para poder abordar la hernia discales lumbares, tenemos una serie de técnicas que se conocen con las siglas de MIS. En inglés es cirugía mínimamente invasiva. ¿Ok? Entonces, el término MIS, pues comenzó hace aproximadamente hace ya 20 años, sonando bastante, y en los últimos 15, 18 años, pues se le ha dado un cambio completo a todo lo que es el enfoque de la columna, a todo lo que es la filosofía de cómo tratar estas patologías. Entonces, bueno, tenemos la disectomía endoscópica, tenemos la instrumentación con tornillos percutáneos, tenemos la técnica ALIF, que es un abordaje anterior, tenemos la técnica lateral LIF, que es un abordaje lateral, y con la técnica T-LIF, que es un abordaje transforaminal. Acuérdense de la palabra foramen que hablamos anteriormente. ¿Qué significa la técnica ALIF? En inglés significa fusión intersomática lumbar anterior. ¿Ok? ¿Qué significa esta? Significa fusión intersomática lateral lumbar. ¿Ok? Y esta es la fusión intersomática. ¿Qué se me rayó? Ya, disculpe. No sé, se me vino unas tiras rojas aquí. Ok.
Y esta una función intersomática lumbar transforaminal. Bueno, aquí lo importante de la técnica es que todos van a fusionarse el espacio interdiscal. O sea, vamos a reemplazar el disco por el implante. Y entonces lo que va a cambiar, pues, es el abordaje. Este es abordaje anterior, este abordaje lateral y este transforaminal. ¿Ok? Entonces, para comenzar a hablar del MIS, de la disectomía endoscópica, entonces, ¿en qué consiste la disectomía endoscópica? Bueno, básicamente consiste en extraer la hernia discal que está obstruyendo el canal o que está comprimiendo el nervio, la raíz, ¿ok? De manera endoscópica. Entonces, se hace una pequeña incisión, previamente se hace el marcaje con el fluoroscopio, como les dije anteriormente, para nosotros la visualización del fluoroscopio es fundamental. Y después que tengamos identificado el espacio, pasamos a esto, que esto fue lo que realmente revolucionó este procedimiento y lo que dio como apertura a todo esto, lo que se conoce como MIS, que es cirugía mínimamente invasiva. Es esto. Nosotros con estos tubos vamos metiendo de menor diámetro a mayor diámetro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distraer las fibras musculares y crear un espacio virtual. Ese espacio virtual, después que lo creamos con los dilatadores, con los tubos dilatadores, vamos a dejar un solo tubo que a veces son de 18 milímetros, a veces son de 16 milímetros o puede ser hasta 20 milímetros. Y ese tubo de trabajo es por donde nosotros vamos a meter el instrumental, vamos a meter la óptica para nosotros poder entonces hacer la cirugía. Y por consiguiente, bueno, a sacar el disco, la hernia discal, liberar las raíces, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está, pues los procedimientos se conoce como una hemisemilaminectomía más disectomía. Ese es el término médico, pues. Pero en consecuencia es la liberación de las estructuras nerviosas que están comprimidas, ¿ok? Que están afectadas. Entonces, fíjense acá cómo el tubo de trabajo puede, con la angulación que tú le das al tubo, podemos llegar inclusive hasta el otro lado. Podemos trabajar este lado, el lado, vamos a decir, afectado, pero si el paciente tiene los dos lados afectados, podemos hacer una combinación de el lado derecho con el lado izquierdo. ¿Ok? Y fíjense ustedes cómo el tubo no altera los músculos que están alrededor de la columna, lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Ok? Solo ese espacio virtual, una vez que nosotros retiramos este tubo, las fibras musculares regresan a su espacio original. ¿Ok? O sea, como que no se cortó, no se incidió, no se hizo nada sobre las fibras musculares. Y bueno, y siempre nosotros trabajamos viendo una pantalla de monitor donde estamos visualizando a través de la óptica, que la tenemos aquí. Nosotros vamos a trabajar siempre enfocados en la pantalla de televisión, que por supuesto esta pantalla de televisión nos va a dar un aumento significativo de las estructuras nerviosas. Entonces una estructura de 3 milímetros, 4 milímetros, la vamos a ver de un tamaño bien importante. O sea, que va a servir como una especie de microscopio. Bueno, con respecto a la otra técnica mínimamente invasiva es el abordaje lateral, donde se coloca el paciente en decúbito lateral, o sea, de esta manera, con el fluoroscopio, y nosotros, pues, después comenzamos a hacer el procedimiento para la extracción del disco y, por consiguiente, la colocación del implante. ¿Ok? Este es un abordaje también donde se manipula muy poco los músculos y las estructuras que están alrededor de la columna y
la evolución del paciente es muy, muy satisfactoria. La otra técnica sería el abordaje anterior. Fíjense, son pacientes que, por supuesto, todo tiene su criterio. Aquí es importante recalcar que tenemos un arsenal de técnicas para poder abordar la columna. Entonces, cada paciente tiene un criterio para ir a una determinada técnica. ¿Ok? O sea, por ejemplo, un paciente, una señora que tiene antecedentes de una cesárea y tiene un L5S1 colapsado y no hay tanto compresión atrás, sino es un disco degenerado que le está ocasionando dolor, entonces vamos a elegir este abordaje, un abordaje anterior. Y de esta manera nosotros vamos a colocar el implante por vía anterior utilizando la cicatriz de la cesárea. Este sería el implante que se coloca sustituyendo al disco intervertebral. ¿Ok? También esto es un abordaje por vía anterior que tiene la capacidad de visualizar la cara anterior de la columna y darle una buena aproximación de todo el disco, y para hacer una recesión completa del disco es bien, bien importante este tipo de abordaje para esos casos. Y bueno, otro de las técnicas que nosotros tenemos es la instrumentación percutánea. ¿Qué significa esto? Bueno, el paciente de cúbito dorsal, o sea, boca abajo, nosotros hacemos una incisión muy pequeña y desde una aguja podemos llegar a la vértebra y posteriormente, utilizando nuevamente el sistema tubular, hacemos la distracción de las fibras musculares y posteriormente utilizamos la guía o la aguja para introducir los tornillos. Estos tornillos, por supuesto, son fenestrados y por consiguiente se pueden introducir dentro de la aguja y llegar a la columna y poderla colocar sin ningún tipo de problema. Y a través de una herida muy, muy pequeña. Y aquí volvemos a recalcar lo que habíamos hablado, de que no se afecta la musculatura, las fibras musculares se mantienen indemnes, y algo muy importante, nosotros aquí entramos lateral a la columna, ¿ok? Al entrar lateral a la columna, nosotros protegemos todo lo que es la línea media del paciente. Aquí es donde están la mayoría de los ligamentos más importantes que le dan sostén a la columna, que le dan estabilidad a la columna. Entonces nosotros no entramos en la línea media, nosotros entramos lateral, a 4 o 5 centímetros de la línea media. Entonces respetamos todas las estructuras ligamentarias y musculares de esa zona. Y por eso es tan beneficioso y tan de buen pronóstico este tipo de técnica. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para esta mínimamente invasiva? Bueno, enfermedades degenerativas de disco, esta patología que se conoce como espondilolistesis degenerativa, que no es más que movimientos anormales entre una vértebra y otra. O sea, donde una vértebra se desliza sobre otra, eso se conoce como listesis, espondilolistesis. Existe, por supuesto, de grado 1 a grado 4. En las mínimamente invasivas podemos trabajar grado 1 y grado 2. ¿Ok? Ya una grado 4 sí tenemos que ir a cirugía abierta, pero indudablemente que responde muy bien cuando es de grado 1 o grado 2 con esta técnica mínimamente invasiva.
Para pacientes con escoliosis degenerativa y deformidades degenerativas, también la mínimamente invasiva se utiliza con frecuencia, dando muy buenos resultados. Y otra de las indicaciones son tumores de columna vertebral y también fallas de cirugías previas. El término que nosotros utilizamos se llama espalda fallida. También podemos utilizar la técnica mínimamente invasiva. En forma general, ¿cuál sería la finalidad de esta cirugía? Es la descompresión de las estructuras nerviosas, restaurar la altura discal y la altura foraminal, ¿ok? Porque indudablemente, como habíamos dicho, en la cascada degenerativa, el espacio discal se ve afectado, se colapsa el espacio discal, entonces al nosotros hacer con esta técnica, pues devolvemos la altura discal que se había perdido. La buena fusión de las vértebras, que en definitiva eso es lo que nosotros queremos con esto, es que se haga una buena fusión entre una vértebra y otra, y lo que habíamos hablado, pues el menor daño a los músculos y los ligamentos. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso, traje un caso donde es una paciente joven de 42 años que presentaba una hernia discal. Nosotros entonces hicimos la descompresión de la raíz y luego, por supuesto, extrayendo la hernia discal, luego retiramos todo el material discal que hay en el espacio, colocamos el implante, que lo ven acá, y fíjense la altura, ¿ok? Del disco, cómo recuperamos la altura del disco, y bueno, y luego colocamos la instrumentación vía percutánea. Y bueno, esta es la cicatriz del paciente. Posterior, ya aquí tenía aproximadamente unos 20 días de la cirugía. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor Nay, de verdad que muy buena su explicación, bien detallada. Vamos antes de comenzar el ciclo de preguntas y respuestas, que hay bastante preguntas y respuestas, y respuestas que tenemos que dar, vamos a darle, vamos a darle el pase, doctora, a una paciente que en días pasados tuvimos la oportunidad de atender, que se llama Marianela Corona y que actualmente está en franca recuperación de su cirugía, para que nos comente cómo ha sido su proceso después de la operación, para que también otros pacientes sepan cómo es la recuperación en este tipo de cirugías y sobre todo cómo fue la atención que le brindó la empresa Intervértebra. En este momento, Marianela, estoy haciéndote la solicitud para que actives tu micrófono. Dame un segundo para autorizar que tú aquí puedas activar tu micrófono. Dame un segundo. Aprovecho para saludar al doctor Juan Abud, que lo veo por aquí. Y también al doctor Julio. Creo que el doctor Julio también se incorporó. Marianela, ¿nos escucha? ¿Me escuchas también? Sí, te escuchamos perfecto. Marianela, cuéntanos cómo ha sido la recuperación luego de tu cirugía y cuéntanos todo el proceso brevemente por el que pasaste y sobre todo cómo te sientes ahora. Hola, buenas tardes, saludo. Bueno, nada, como ya le dijo Juan Pablo, mi nombre es Marianela Corona. Yo fui operada a nivel de L5-S1 por una discopatía degenerativa el año pasado, en septiembre del año pasado. Y ya para este mes estoy cumpliendo 9 meses de operada. El proceso, de verdad, como estuvo diciendo el doctor, mi abordaje fue anterior, como explicó el doctor, el abordaje anterior al IF, y la recuperación, evidentemente, como él dijo, es bastante progresiva, bastante rápida. Yo soy instructor físico, ya a la fecha estoy incorporándome a mis actividades físicas.
Y bueno, yo le indico a los pacientes que tengan algún tipo de duda o de temor a la hora de realizarse un tipo de operación como esta, como tal indicó el doctor, pues es necesario saber y cerciorarnos que en realidad es de operación, de que se trata de ese tema de operación. Una vez que lo sepan, bueno, les puedo indicar que en mi caso, con la mano de mi neurocirujano, que fue el doctor Fernando Bellera, y la casa médica de Intervértebra, de verdad me sentí súper, pero súper confiada. El contacto que realicé con la gente de Intervértebra a través de la página de Instagram, fue bastante recíproco, me sentí en confianza. Ellos no simplemente se limitan a venderte el implante, en mi caso es un implante Juliet anterior, ¿ok? Ellos no se limitan simplemente a venderte lo que necesitas para realizar tu operación, sino que ellos te guían, ellos te orientan. De verdad que uno se siente en confianza. Yo me siento muy contenta con el trato que recibí por parte de la Casa Médica Intervértebra. De verdad que fue para mí bastante confiable adquirir mi implante por medio de esta casa médica. Y bueno, el saber que mi doctor, mi neurocirujano, trabaja en conjunto con ellos, que ya se conocen de bastante tiempo, que han trabajado juntos, pues eso te genera más confianza, porque uno cuando está en esta etapa de operación, uno siente que uno está muy vulnerable. Son muchos los miedos que te atacan, son muchas las inseguridades, y es pues bastante reconfortante saber tanto las personas con las que te están prestando el servicio, tú te sientas en confianza. Eso es para mí, en este caso, mi condición, que fue por, como les expliqué, discopatía degenerativa L5S1, para mí fue bastante gratificante y confiable contar con Intervértebra y con mi neurocirujano en el momento que me brindaron esa confianza. Pues. Perfecto, Marianela. Muchísimas gracias por tu comentario. Quería recalcarles lo que Marianela dijo. Ella es instructor físico y la he visto en los videos que publica en sus redes sociales ya haciendo todas las actividades que, bueno, ella como instructor físico tiene que hacer, salto, todas las actividades que se pueden hacer en un gimnasio. Bailoterapia, todo eso. Excelente, Marianela. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros y, bueno, de seguro algún paciente se siente identificado. Sí, sí. Gracias de verdad. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a dar entonces ahora lectura de las interrogantes que han ido ustedes escribiendo a través del chat. Son bastante preguntas. Vamos a tratar, si hay preguntas que sean parecidas, de tratar de englobarla, aunque esto, bueno, lo que queremos es brindarle una orientación. Obviamente siempre es necesario para que el doctor pueda hacer un diagnóstico, pueda dar una indicación más específica. Obviamente siempre es necesario un trato más directo, más personalizado. Pero vamos a leer aquí algunas de los comentarios, o vamos a tratar de leer todos los comentarios posibles. Tenemos a la señora Zulay Miranda, que nos escribe que tiene 8 hernias y unas son súper deshidratadas. El neurocirujano le mandó a tratar la vista, su nariz y sus dientes. Sí he tenido menos dolor, pero a veces si no hago ejercicio me quedo paralizada de mis piernas y brazos. ¿Qué hay de conexión con todas estas cosas? Me da muchísimo miedo operarme, doctor Nay. ¿Qué le podemos contestar a la señora Zulay? Sí, bueno, realmente cuando hablan de que hay 8 hernias discales, no es tan cierto, porque cuando tú vas a, a estudiar el paciente, efectivamente puede haber una sola, de esas 8 que a lo mejor le dijeron a la señora, a lo mejor es una sola la que le está ocasionando la molestia o el deterioro neurológico, etc. Habría que examinar muy bien aquí la parte, como dije anteriormente, lo que es la historia clínica del paciente, interrogarla muy bien, porque si es una patología lumbar, no debería afectar los miembros superiores, debería solo afectar la zona lumbar, la zona del tronco y los miembros inferiores. No debería por qué afectar miembros superiores. Entonces, habría que examinar columna cervical para ver si hay otro componente u otra afección más arriba.
Lo otro es que si ella mejora con ejercicios, y creo que entendí que mejoraba con el movimiento, ya cuando se dice esa característica, uno piensa que el problema es contractura muscular. Entonces, la fisioterapia a ella le debe ir muy bien, le debería ir muy bien. Entonces, yo le diría a ella que visitara a un médico fisiatra y se pusiera pues en tratamiento con el fisiatra para ver si mejora. Porque eso es una prueba diagnóstico también. O sea, el hecho de que un paciente te diga a ti, yo me sometí 6 semanas, 8, 10 semanas a fisioterapia y no mejoré, entonces ya tú ahí empiezas como a decolar y ver si realmente la paciente tiene algún criterio o no de cirugía. ¿Ok? Pero en ella particular, yo pienso que le debe ir muy bien con la fisioterapia. Perfecto, doctor. Continuando con las preguntas, tenemos al señor Juan Useche, que nos escribe: buenas tardes a todos, en especial a los organizadores de esta videoconferencia. Mi nombre es Juan Useche, 59 años de edad, y me acaban de diagnosticar un tumor en la médula espinal. Quisiera que me orientara y recomendara qué debo hacer. Muchísimas gracias. Bueno, primero, en cuanto al tumor, habría que ver qué localización, si, de qué parte o qué segmento de la columna, si es cervical, dorsal o lumbar. Porque indudablemente recuerdan que la médula espinal llega hasta el E1. Entonces, del E1 hacia abajo viene la caudequina. Entonces, un tumor dorsal se va a comportar muy diferente a un tumor en columna lumbar. O un tumor en cervical, por supuesto, se va a comportar muy diferente a un tumor de la columna, por ejemplo, lumbar. Lo otro es, dependiendo de la imagen, en resonancia, nosotros podemos tener, con las características morfológicas, tener una aproximación de qué tipo de tumor es, o sea, qué histología tiene el tumor, para saber cómo proceder, qué tipo, si realmente requiere de cirugía o primero tiene que pasar por otro tipo de tratamiento. Entonces aquí es fundamental también las características de la imagen para uno poder aproximarse a cuál va a ser el plan de trabajo. No escucho, Juan Pablo. Disculpe, doctor, tenía el micrófono silenciado. Le preguntaba que si se hace biopsia a este tipo de tumores o se hace un diagnóstico presuntivo según la imagen. Depende de donde esté, si es un tumor, por ejemplo, de vértebra, sí, lo recomendable es hacer una biopsia. Y eso es un procedimiento ambulatorio. Tú introduces un trocar o una aguja y extraes la muestra y con eso el patólogo debe decir qué histología es la lesión. Pero si el tumor está dentro del canal raquídeo, involucrando dentro de las raíces o dentro de la médula espinal, entonces ahí cambia el plan de trabajo. Ok, perfecto. Tengo aquí una pregunta que me hacen en privado, entonces no voy a revelar el nombre de la persona, pero dice: hola, buenas tardes a todos. Mi preocupación es por mi hijo de 13 años. Ya desde hace un tiempo para acá camina muy encorvado. Hemos pensado que es por mala postura y estamos en eso de corregir que se siente y camine bien, pero está muy torcido y dice ahora que le duele un brazo. Todos sus huesos de la espalda se le sienten y comentaban algo genético, porque al parecer la familia paterna, todos son así encorvados. ¿Qué le podemos responder a esta señora que tiene esta inquietud con su hijo, doctor? Sí, bueno, a los 13 años está en la etapa de desarrollo, está creciendo. Es muy importante hoy en día el uso de los equipos, llámense iPad, celular, laptop. Los jóvenes duran horas y horas conectados, por supuesto, con una vida muy sedentaria. Entonces, los músculos se ponen flácidos, siendo un muchacho de 13 años inclusive, eso hace indudablemente que
exista debilidad muscular y por consiguiente, entonces el muchacho se va a tomar posturas inadecuadas, porque si estás 2, 4, 6 horas, 8 horas sentado frente a una computadora, pues indudablemente que vas a tener una mala postura. Y eso de manera crónica va a tener consecuencias. Claro, estamos hablando de un muchacho de 13 años que apenas está comenzando, pero no hay que menospreciar la postura, la actividad física. Yo le diría a la mamá que tomara muy en consideración la parte postural y que someta al niño a ejercicio, que lo lleve a, si la deformidad es muy importante, entonces, bueno, sí, que consulte un médico para ver si hay otra, o por lo menos hacer una rayos X para ver si hay alguna patología asociada a esto. Pero por lo que me está diciendo, pareciera que todo se enfocaría en la parte postural. Ok, perfecto. Aquí tenemos a la señora Rudy Gil, quien nos envía la conclusión. Entiendo que es un estudio de resonancia magnética. Sí, es una resonancia magnética, para que usted, doctor, nos dé su orientación en relación a lo que sugieren aquí en este estudio. Dice que obtiene signos de lesión degenerativa discal en niveles desde L3 a L4 hasta L5S1, dado por abombamiento concéntrico de todos ellos, observándose mayor proyección central del disco L3 y L4, perdón, L3-L4, dado por protusión mayor proyección centrolateral derecha del disco L4-L5, donde muestran signos de ruptura del anillo fibroso, así como mayor proyección centrolateral izquierda del disco L5-S1, dado por extrusión subligamentaria, hallazgos de implicaciones descritas. Ya esta situación me está afectando en ambas piernas, dice la señora, tal cual como usted explica, y el dolor es desde la columna hasta los talones. Sí, quiero aprovechar ahorita con la pregunta de la señora. Hay mucha controversia cuando hablamos de enfermedades degenerativas de la columna, porque hay muchos centros y muchos especialistas que dicen que es un término mal desde el punto de vista conceptual, porque la columna, al ir pasando los años y nosotros a ir creciendo pues en edad, envejeciendo, la columna también envejece. Entonces, cuando a nosotros nos llega un informe de resonancia, eso es muy común en la consulta médica, llega la persona, el paciente, llega muy angustiado porque dice, oye doctor, léame el informe porque realmente estoy muy preocupado por todo lo que dice de la resonancia. Dice que mi columna está destrozada. Entonces, bueno, uno calma al paciente, le dice, vamos poco a poco porque realmente la resonancia lo que está haciendo es describir una imagen. El médico radiólogo, su función es descriptiva, nunca diagnóstica. ¿Ok? No podemos pretender que un informe de resonancia vaya a hacer el diagnóstico. No, solamente nos va a describir qué es lo que el médico radiólogo está observando. Entonces, indudablemente que si una persona tiene 65 años, vamos a tomar ese ejemplo, pues va a haber un disco degenerado, va a haber abombamiento, va a estar deshidratado o un disco negro, puede haber crecimiento de las facetas articulares, eso se le conoce como hipertrofia facetaria. Entonces, pero en definitiva, es como yo dije ahorita en la charla, es la historia clínica del paciente y el examen físico del paciente son los que nos van a determinar a nosotros si realmente el paciente es de preocuparse o no es de preocuparse. Hay un estudio que se hizo hace muchos años en Estados Unidos, cuando comenzó la era de la resonancia, que de forma voluntaria le hicieron a 100 personas, le hicieron resonancia y nunca habían tenido dolor lumbar, nunca habían tenido, los agarraban, o sea, un señor de la calle, mira, véngase y póngase aquí a hacer la resonancia de columna. Y nunca había tenido ningún antecedente de lumbalgia, de lumbago, etc. Y bueno, resulta que de esas 100 personas, 40 personas tenían degeneración discal, tenían disco negro, tenían hipertrofia facetaria,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el hecho que tu resonancia tenga ese tipo de descripción no significa que tú vayas a sufrir de la columna. Es así de incongruente, pero es compleja pues, el enfoque para cuando uno trata pacientes con patología de columna. En referencia con la señora en especial, si la señora me consulta que tiene un dolor de espalda que se irradia al glúteo y después va hacia el miembro inferior y llega al talón, entonces sí posiblemente esté involucrado el ciático y esté comprimido. Entonces, ahí sí hay unas maniobras al examen físico que me orientan y, por supuesto, como dije, los reflejos, la fuerza muscular, la sensibilidad. Y si entonces existe un deterioro neurológico, entonces, bueno, ahí ya sí hay que tomar ciertas consideraciones. ¿Ok? Bueno, y como dije anteriormente, cada paciente hay que manejarlo de manera individual. ¿Ok? El enfoque es particular en cada paciente. Claro. Muy, muy interesante eso, doctor. Efectivamente, las imágenes por sí solas no pueden hacer diagnóstico. Se requiere de una historia clínica y se requiere de un examen clínico para, junto con la historia, poder llegar a un diagnóstico. ¿No? Un estudio imagenológico por sí solo no puede dar como tal un diagnóstico, ¿no? Entiendo que fue lo que dijo. Sí. Ok, aquí preguntan también que si un niño de 13 años puede sufrir de hernia discal, doctor. Sí, sí. Existe, como les dije, la causa genética hereditaria. Una persona joven pudiera, hemos visto adolescentes con hernias discales, inclusive adolescentes o ya saliendo de la adolescencia, 19 años, 20 años con espondilolistesis, que de alguna manera tiene un componente congénito. Entonces sí puede haber, pero eso pues indudablemente se hace un manejo muy, muy conservador, enfocándose en fortalecimiento de la musculatura, tanto abdominal como paravertebral, enseñándole al muchacho a corregir postura. La educación aquí es muy importante de la persona para que él mismo conozca y pueda evitar pues lesionarse más. ¿Ok? Ok, perfecto. Otra persona nos comenta aquí y nos dice que el resultado de el resultado de la resonancia de columna cervical indica lo siguiente. 1. Rectificación de la lordosis fisiológica cervical. 2. Moderados cambios espondiloartrósicos. 3. Signos de lesión discal en nivel desde C3, C4 hasta C6, C7, dado por abombamiento centro lateral derecho de disco C3, C4, C5, C6 y C6, C7, así como rectificación del borde posterior del disco C4, C5. Sí, bueno, aquí ya estamos hablando de la columna cervical, ¿ok? La columna cervical, sí, las hernias discales cervicales tienen más o menos el mismo enfoque, pero indudablemente que ya la columna cervical, en cuanto a lo que es la biomecánica, es diferente a la columna lumbar. Cuando hablan de que se pierde la lordosis fisiológica es la curva normal de la columna cervical. Cuando se pierde esto, nosotros hablamos que en el plano sagital, o sea, en la vista de lateral, la columna se rectifica. Ya el simple hecho de que esté rectificada, pues habla a favor de que los músculos están distendidos, están contracturados, y eso ocasiona contracturas y dolor cervical. ¿Ok? Ahorita, cuando hablas de abombamiento de disco, discos negros, deshidratados, entendí, creo que escuché. Sí, efectivamente, es lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Habría que ver si esos discos realmente tienen alguna sintomatología al examen físico o está ocasionando una compresión radicular, porque si no está ocasionando compresión radicular, el manejo es fisiátrico, o sea,
fortalecimiento de los músculos del cuello, mejorar la postura, mejorar la parte también del balance sagital, o sea, recuperar esa lordosis que se ha perdido. Entonces, más es un enfoque conservador, en ese caso específico de esa resonancia. Ok, doctor, perfecto. Muchas gracias. El siguiente comentario trata sobre los bloqueos. Preguntan que si es recomendable realizar los bloqueos. Sí, los bloqueos, como todo, tienen sus indicaciones. O sea, cuando hablamos de las diferentes técnicas y el mínimamente invasivo, tiene una indicación. El bloqueo tiene indicaciones, indudablemente. Cuando tú piensas que el dolor es por las facetas articulares, por una inflamación de una apófisis articular, por ejemplo, entre el E5 y S1, bueno, tú puedes con una aguja y bajo fluoroscopia o bajo tomografía puedes llegar hasta la apófisis articular y hacer la infiltración, ¿ok? Claro que está indicada y en esos casos los pacientes mejoran bastante. También, por ejemplo, hay una articulación que está un poquito inferior a la columna y lateral, que es la articulación sacroilíaca. Muchos pacientes llegan a consulta con dolor lumbar y cuando tú lo examinas te das cuenta que tiene una sacroileitis. En esos casos, el tratamiento ideal es un bloqueo de esa articulación y los pacientes mejoran bastante. Y de hecho, una sacroileitis da síntomas muy parecidos a una ciática. Entonces, aquí uno tiene que ser muy obsesivo, pues, en diferenciar en que sea una hernia discal o que realmente sea una sacroileitis, ¿ok? Porque, por supuesto, el tratamiento es totalmente diferente. Exacto. Sí, claro, siempre hay que hacer el diagnóstico preciso para poder llegar al tratamiento ideal. Pues perfecto, doctor. Ya. Sí es. Otra persona aquí, bueno, nos agradece, la señora Taina Palacio, dice, excelente, que se repitan más clases de este tipo. La señora Marianela Corona, que ya conversó con nosotros. Y otro comentario aquí de la señora Mary Urbina, que ella tiene una pequeña protusión y hace 2 meses para acá me duele demasiado, me duele la pierna y se me inflama desde la cadera hasta la rodilla derecha. Sí, bueno, las hernias discales es una enfermedad progresiva. Si uno no toma en consideración ciertos detalles como el sobrepeso, esfuerzos físicos inadecuados, malas posturas, el sedentarismo, bueno, si factores predisponentes como el tabaco, la diabetes, etcétera, etcétera, pues ese disco va a seguir en el tiempo, va a seguir degenerándose. Entonces, puede ser que hace 2 años era un abombamiento y ahorita, 2 años después, puede ser que ese abombamiento ya pase a ser un prolapso discal o una hernia discal extruida y esté comprimiendo la raíz o el nervio en su salida. Entonces, eso está ocasionando posiblemente esa sintomatología. Claro, como dijiste ahorita, siempre un diagnóstico diferencial. Hay también, aparte de la sacroileitis que nombré hace poco, también existe un músculo que está en la profundidad del glúteo, que se llama músculo piriforme. Ese músculo piriforme también se puede inflamar, también se puede contracturar y eso se conoce en la parte médica como síndrome piriforme. Síndrome piriforme. Y también da sintomatología muy parecida a una hernia discal. Entonces, no todos los dolores del glúteo, no todos los dolores de una pierna son causados por hernias discales. No es así, no es así. Entonces, claro, ahí habría que examinar bien al paciente y describir, desmenuzar bien si hay, aparte de, si no es la hernia discal y más bien es un síndrome piriforme
o puede ser una bursitis del trocánter, o sea, a nivel de cadera, un poquito más lateral hacia el glúteo, del glúteo hacia afuera, está el trocánter, que es parte de la articulación de la cadera, que también duele y también puede simular un problema de columna, puede simular una hernia discal. Entonces aquí es muy importante detallar cuando estás en consulta con el paciente y examinar en profundidad. Perfecto. Nos preguntan sobre cuándo vamos a subir el video de esta conferencia a YouTube. Bueno, en los próximos días lo vamos a estar haciendo. Lo invitamos a que nos sigan y se unan a nuestro canal de YouTube. Nos pueden ubicar con el nombre Intervértebra y activar las notificaciones para que puedan saber el momento preciso en que subamos el video para que puedan volver a ver la conferencia. La señora Saraí Silva lo felicita, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Por su participación. La señora Daniela Lorenzo nos comenta, cuando se realiza una disectomía, las dos vértebras comprometidas se fusionan en la misma cirugía o se fusionan naturalmente con el paso del tiempo. Bueno, esta es una buena pregunta. Sí, nosotros cuando yo hablé, uno de los objetivos del procedimiento, cuando tú colocas el implante lleva dentro un injerto que puede ser autólogo, o sea, del mismo paciente, tejido óseo del mismo paciente, o puede ser un injerto heterólogo, ¿ok? Que se conoce como hidroxiapatita. Entonces, ¿qué queremos nosotros con eso? Cuando colocamos ese implante en el espacio discal, queremos que se fusione la vértebra de arriba con la vértebra de abajo. ¿En cuánto tiempo? Eso va a depender de la edad y de las condiciones del paciente. Un paciente joven, ya en 4 semanas o 3 semanas, ya se ha creado una buena tasa de fusión de esas dos vértebras. Ahorita, una persona de mayor edad, pues tarda un poco más. Puede tardar 6 semanas, 8 semanas en hacer la fusión. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tardan un poco más inclusive en hacer la fusión y los pacientes fumadores tardan mucho más en hacer la fusión. O sea, se ha demostrado científicamente que la nicotina disminuye la tasa de fusión. ¿Ok? Cuando nosotros entiendan, fusión es la formación de callo óseo entre una vértebra y otra. Cuando se hace el puente óseo, el callo óseo entre las dos vértebras, hablamos de fusión, de tasa de fusión. Entonces, no, es muy importante, es una pregunta bien interesante porque eso es uno de los objetivos de la cirugía, porque se dice que cuando el disco está degenerado, desgastado, dicho en término coloquial, siempre hay un grado de inestabilidad biomecánica. Siempre hay movimientos, micromovimientos entre una vértebra y otra. Esos micromovimientos, esa anomalía del movimiento, tú la corriges haciendo la fusión. Entonces, el éxito de la cirugía es cuando tú le pides al paciente a las 6 semanas o a las 8 semanas, le pides una rayos X control y ves que hizo fusión. Entonces tú dices, ya el objetivo de la cirugía está cumplida. Por ejemplo, la compañera que ahorita nos comentó su experiencia en la cirugía de Alif, ella indudablemente está haciendo su vida normal, está haciendo su trabajo que es de actividad física bien importante. Y la gente preguntará, bueno, pero ella es operada de columna, hay que tener cuidado. No, ella puede hacer cualquier tipo de actividad. ¿Por qué? Porque ya su implante hizo fusión con la vértebra del E5 con la de C1. Al hacer fusión, ya ella puede hacer cualquier tipo de actividad sin ningún temor a nada. Sin ningún temor a nada. ¿Ok? Perfecto, doctor. Hay otra paciente que también nos
escribió, lamentablemente ya no se pudo conectar, pero ella me comentaba eso mismo, doctora, ella lo decía de una forma muy coloquial. Ella decía, ya este implante es parte de mi cuerpo. O sea, ella sabe que ese implante se fusionó junto con sus vértebras. Y justamente es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Vendemos estos implantes que son de un material que se llama PIC, que son biocompatibles, es decir, el cuerpo los integra, más no los absorbe, porque siempre están allí, pero los integra y ayudan a que produzcan un callo óseo o una artrodesis. Ok, hay otra Así es. persona que nos comenta aquí, la señora Rudy Hill hace una pregunta y ella dice que si un paciente con artrosis se puede operar de hernias discales. Sí, sí, o sea, la artrosis es la formación de hueso de manera anómala. La artrosis siempre ya cuando nosotros, eso es parte de la enfermedad degenerativa de la columna. Nosotros cuando vamos envejeciendo, pues siempre vamos a tener un nivel y un grado de artrosis. No hay contraindicación para eso, no hay contraindicación. La contraindicación, como lo dije anteriormente, es con la osteoporosis, o sea, la debilidad o la falta de mineral óseo en la vértebra. Ahí es donde uno puede, y una osteoporosis severa, pero una osteoporosis leve, moderada, no hay contraindicación, ¿ok? Es la severa donde uno tiene que tomar ciertas consideraciones y ciertos cuidados. Ok, yo en este momento le acabo de abrir el micrófono a la señora Zulay Miranda. No sé si ella quisiera hacer alguna pregunta de alguna forma directa. Ella nos escribe que por qué le salen tantas hernias. Entonces, no sé si de pronto la señora Zulay quisiera preguntarle de forma directa al doctor qué es lo que básicamente quiere saber. ¿Le parece, señora Zulay? Bienvenida. Buenas tardes. Sí, yo fui una de las primeras que hice las preguntas, sino que cada vez que yo me tengo que parar de la cama, tengo que ejercitar mi cuerpo primero para poder hacer cualquier movimiento. Pero sí, cada vez que me cuido más, cada 2 años, 3 años, porque yo tengo 41 años y de los 35 años me salió la primera hernia cervical, después lumbar, después fueron entre medio y así pues sucesivamente. Pero de todas, una más la tengo ya deshidratada que me toca un poquito la médula espinal y ya tengo 3 cesáreas. Ok. Y la pregunta en sí, ¿cuál sería? ¿Cuál es tu duda? El producto, o sea, ¿cuál de tantas inflamaciones o hernias, como se le llame, pues, deshidratación de los discos? O sea, la causa, ¿qué es lo que causa que usted tenga tantas hernias? Esa es su pregunta. Ajá. Bueno, ¿Qué falta? ¿Qué calcio? ¿Qué vitamina? ¿Qué falta en el cuerpo? sí, bueno, una vitamina específica no hay. Lo que se recomienda es una buena alimentación, una alimentación bien balanceada, ejercicio físico se recomienda. O sea, la columna vertebral se hizo para moverse. O sea, hay un eslogan que dice, el movimiento es vida. Vida es movimiento. O sea, las personas sedentarias son más propensas a tener más acelerada la degeneración discal. O sea, la patología degenerativa puede ser mayor en las personas sedentarias. Puedes tú tener una predisposición muscular porque a lo mejor tienes una musculatura muy flácida, ya es algo inherente tuyo, personal, y puede tener un componente genético, un componente hereditario, que lo habíamos comentado. Entonces, sí, hay personas que tienen predisposición a la formación de discos o de hernias discales o de enfermedad del disco. Pero eso no significa que tú vayas a estar limitada en la vida. O sea, tú ejercitándote, haciendo, por ejemplo, una de las cosas importantes es hacer natación,
manteniéndote una buena dieta balanceada, con un buen peso. No estamos diciendo que vas a competir en unas Olimpiadas, no, pero que mantengas siempre un peso regular con una buena tonacidad muscular de los abdominales y de los músculos de la espalda, y tú vas a hacer una vida normal. Tú puedes tener 2, 3, 5 discos enfermos, pero eso no debería limitarte en tu vida, ¿ok? Eso siempre yo lo recalco, porque hay personas que se estigmatizan, dicen, yo tengo ya, me diagnosticaron, porque, y es falso, no es que te diagnosticaron, sino que en la resonancia dijo que había 5 discos deshidratados. Entonces ya la persona se bloquea y dice, bueno, ya estoy enfermo, etc. No necesariamente. Tú puedes tener 5 discos degenerados o 8 discos degenerados y tener una vida normal. Pero tienes que, de alguna manera, cuidarte. ¿Ok? Lo que te estoy diciendo, mejorar la postura. Yo siempre digo que la mejor arma, el mejor instrumento que tiene una persona es la información. Entonces, mientras más información tú adquieras de cómo cuidar tu espalda, de cómo sentarte, cómo levantarte de la cama, algo tan tonto como levantarse de la cama. Cuando tú te levantas de la cama, tú tienes 6, 7 horas acostada. Entonces, tú debes tener una técnica de cómo levantarte de la cama. Si tú menosprecias eso, bueno, entonces la cotidianidad, o sea, el microtrauma que va a ocasionarte esa mala incorporación a estar de pie, pues sí te va a lesionar la columna, porque lo vas a hacer 2, 3, 4 veces al día durante muchos años. Entonces sí, ahí va a ocasionar. Entonces yo lo que digo es, infórmate cómo mejorar las posturas, cómo hacer vas a recoger algo del piso que se te cayó, bueno, cómo agacharte. Eso es muy importante. Entonces, mientras más información tú adquieras, más te vas a cuidar y vas a tener una vida normal. O sea, esto no debe limitarte para nada. O sea, si tú me dices, no, es que yo quiero hacer bailoterapia cuando abran los gimnasios, haz bailoterapia. Yo quiero hacer yoga, puedes hacer yoga. O sea, más bien deberías hacerlo. Es obligante que tú hagas ejercicio. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, sí. Muy buena su explicación. Vi que se sonrió varias veces, señora Zulay. ¿Le agradó? ¿Está satisfecha con la respuesta? Sí, porque es verdad, eso es todo una razón. Uno cambia su vida, pero para el bien. Uno cambia su forma de pensar. Ya yo tengo 4 años que no tomo Neurotin. Y Perfecto. Me alegra, señora Zulay. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por su intervención. Yo le invito a que nos siga en las redes sociales, que siempre estamos dando tips para el cuidado de la columna. Y bueno, puedes también estar en contacto con nosotros a través de los números de WhatsApp que ya conoce, para, bueno, brindarle siempre más información. Y por supuesto, si en algún momento usted quiere alguna consulta con el doctor, también nos puede escribir para ponerle allí en contacto con él. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ok, continuamos entonces. El señor Martín Mora nos pregunta, buenas tardes, ¿esa operación es para toda la vida o en cierto tiempo hay que volver a operarse? ¿Se puede vivir una vida normal? ¿Qué recomendaciones hay que tener después de operarse? Bueno, vimos ya el testimonio de la señora Marianela Corona, de cómo vive ella su vida normal, prácticamente después de la cirugía, apenas 9 meses después de su cirugía. Pero dejemos que el doctor Daniel Onay sea el que nos responda que si esta operación es para toda la vida o en cierto tiempo hay que volver a operarse, doctor. No, realmente, bueno, empezamos por decir que una cirugía tiene éxito es cuando está bien indicada. Esa es la premisa. O sea, para que una cirugía triunfe o tenga todo el éxito, que el paciente salga bien, es que tenga todas las indicaciones. Entonces, una vez que eso ocurre, indudablemente que esa es una cirugía para toda la vida. Claro que sí. O sea, vuelvo a lo mismo. Si tú se crea la tasa de fusión entre una vértebra y otra, ya eso, como dijo Juan Pablo, eso forma parte de tu columna y tú puedes
hacer tu vida sin ningún tipo de obstáculos, sin ningún tipo de limitaciones, para nada. Todo lo contrario. Fíjense que uno de los criterios para cirugía era el deterioro de la calidad de vida. Entonces, la cirugía, ¿qué busca? Busca mejorar la calidad de vida. Busca que la persona vuelva a estar como estaba hace 5 años atrás, etcétera, cuando estaba, se sentía bien, que no estaba bajo medicamento, el famoso diclofenac, el famoso profenil, que siempre los pacientes lo tienen en el bolsillo, en la cartera, porque en cualquier momento están caminando o los invitan, mira, vamos al centro comercial, que vamos a comprar una ropita. Entonces, en la mitad del camino se tienen que sentar a tomarse una pastilla de diclofenac porque no aguanten el dolor en la espalda, el dolor en la pierna. Entonces, eso es deterioro de la calidad de vida. Entonces, la cirugía consiste en restituir la calidad de vida. Entonces, la respuesta que le doy al compañero es que sí, indudablemente uno busca que esa cirugía sea para toda la vida. Esa cirugía, o sea, no necesariamente tengas que ser otra vez operado, etcétera, etcétera. Por eso te lo digo. Ahora bien, también hay otra cosa, me imagino que es una pregunta importante. Cuando te operan de la columna, claro, tú puedes hacer en un día, puedes hacer ya tienes 5 años de operado y tú hiciste una travesura, vamos a decirlo así, y te va a doler la espalda, como si no estuvieras operado o como un paciente que no fue operado. O sea, vas a tener una contractura muscular o porque estuviste bajo estrés, con mucha angustia, entonces te contracturaste y te va a doler la espalda. Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración. O sea, yo eso también se lo digo a los pacientes. Tú puedes, como cualquier otra persona que no fue operado de la columna y tener en algún momento una molestia en la espalda. Eso también puede ocurrir. Pero el dolor, la incapacidad, el deterioro de vida que te motivó a ir a una cirugía, por supuesto, eso desaparece. Perfecto, doctor. Está bien. Vamos a avanzar con otra pregunta bien interesante, doctor. Lo que pasa es que este tema que tocan aquí en esta pregunta es bastante amplio. Yo quería pedirle que, bueno, lo más resumidamente posible le respondamos, porque tenemos otras preguntas más que avanzar, ¿no? Que responder. Aquí nos preguntan que, ¿qué opina del uso de la ozonoterapia y de la terapia neural en el tratamiento de la hernia discal? Sí, sí. Esto es una pregunta muy frecuente en la consulta con la terapia de ozono. La verdad que de manera científica nosotros nos apegamos a lo científico y no hay evidencia científica que avale que la ozonoterapia o la terapia de ozono tenga alguna repercusión en el tratamiento de las hernias discales ni en los discos degenerativos. No hay ningún trabajo serio, científico, que avale eso. La FDA, que es el órgano rector de salud en Estados Unidos, ustedes se pueden meter en Google y revisar sobre eso, investigar, y ellos lo dicen, ellos no avalan ni siquiera si algún médico prescribe eso o hace algún tratamiento, dicen que hasta pueden eliminarle la licencia al médico allá en Estados Unidos porque ellos no avalan ese procedimiento. La verdad que yo a veces le digo a los pacientes, mira, si tienes dolor, tienes hernia discal, tú puedes intentarlo lo que consideres,
como que eres libre, ¿no? Pero yo no soy partidario, yo les recomiendo a mis pacientes que no se sometan a la ozonoterapia porque no tiene ninguna base científica. Con la terapia neural y la acupuntura ya es otro enfoque. Es un enfoque sobre los músculos, sobre el aparato musculoligamentario de la columna. Entonces, si un paciente tiene contractura, claro, la terapia neural va a ayudar indudablemente. Inclusive eso nosotros nos puede hacer como un despistaje, porque entonces si el paciente viene por contractura muscular y hace la terapia y mejora, bueno, ya, o sea, eso era una de las indicaciones que yo comenté anteriormente que se debe hacer las primeras 6, 8 semanas. Ahorita, si el paciente recurre nuevamente con la sintomatología, entonces sí, ahí hay que reevaluar el caso y considerar entonces si de verdad hay que pasar a la siguiente etapa, que es la cirugía. Entonces no sé si contesto la pregunta. Sí, No doctor, sé. creo que está bastante claro, porque como le decía, esto es un tema que, bueno, se puede hacer una videoconferencia solo de ozonoterapia y terapia neural y aún así quedan cosas que no se toca, pero creo que respondió bastante claro. El doctor Martín Mora, perdón, el señor Martín Mora nos hace una pregunta y nos dice, ¿qué tipo de implante utilizan para reemplazar el disco? ¿Qué tipo de implante? El tipo de implante es, como dijo Juan Pablo, material que se conoce como PIC. Él en su centro, la mayoría, pues, tienen un espacio vacío para colocar el injerto. Ese material es biocompatible y fue ya de los años 2000 se comenzó a usar el PIC, o sea, tiene aproximadamente ya 20 años usándose. Anteriormente nosotros utilizábamos, era titanio, el metal titanio, pero los estudios a largo plazo veían que el titanio se hundía dentro de la vértebra, se sumergía, nosotros le llamamos subsidencia. Entonces se dejó de usar el titanio para usar el PIC, ¿ok? Que se llama PIC óptimo, que es para la parte medicinal, para la parte médica, porque hay PIC para otras, por ejemplo, para la parte aeronáutica, para la fabricación de aviones, etcétera, pero este es un PIC especial que es para la parte médica. Perfecto, perfecto, doctor. Así es. Esa es la calidad de los materiales que se están trayendo. Aquí hay una pregunta que creo, por la terminología que utiliza la persona, debe ser algún médico o es una persona que, como usted dice, doctor, está muy bien informada. Dice, ¿alguna contraindicación para realizar tratamiento rehabilitador? El paciente se encuentra debutando con la ciatalgia con predominio derecho. Inició hace 8 días con tratamiento de pregabalina, 75 miligramos orden diaria, Notolac y un bloqueo del ciático derecho, pero aún continúa sintomático, sobre todo al levantarse y con la marcha, solo se mantiene asintomático en decúbito supino. Creo que es alguna doctora que está haciendo ese comentario por esa terminología. Sí, ya va, disculpa, ¿puedes repetir? Porque me quedé... Claro, Ajá. escriben lo siguiente. ¿Alguna contraindicación para realizar tratamiento rehabilitador? El paciente se encuentra debutando con ciatalgia, con predominio derecho. Inició hace 8 días con tratamiento de pregabalina y Notolac y un bloqueo del ciático derecho, pero aún continúa sintomático, sobre todo al levantarse y con la marcha. Solo se mantiene asintomático en decúbito supino. Ok. Sí, bueno, yo aquí le diría que tuviera un poquito de paciencia y esperar las 6 semanas, 8 semanas para ver si el bloqueo que le realizaron y el tratamiento con la pregabalina tengan su efecto. Y el reposo. Aquí es importante el reposo. Yo le diría que se colocara en decúbito lateral
con una almohadilla entre las piernas en posición fetal. Porque cuando tú estás en posición fetal, flexionando los miembros, ambos, estás relajando y estás descansando la raíz, o sea, el ciático. Entonces, eso sería una buena postura para ayudar a que desinflame, si es el caso de que el ciático esté afectado. Yo le diría que tenga paciencia, que espere, que tenga unos días de reposo y que se reevalúe después de pasar ese tiempo, porque si la sintomatología persiste aún después de esas semanas de reposo, entonces sí hay que considerar la descompresión y la cirugía. Ahora bien, quiero detallar aquí, hay pacientes, porque sí puede haber la experiencia de pacientes que comenzaron con un dolor hace 2 semanas y van y el médico le dice, de entrada hay que ir a cirugía. ¿Por qué? Porque veo que el examen físico y las imágenes, o sea, la resonancia, los rayos X, hay un bloqueo del 90% del canal, está obstruido el canal por donde pasa la raíz, el foramen. Entonces, ya tú estás prácticamente seguro que la fisioterapia y el reposo al paciente no le va a surtir efecto, o sea, no va a ser beneficioso. Entonces, es donde tú le dices al paciente, bueno, mira, puedes estar de reposo, pero si a las 2 semanas tú recidivas con el dolor, entonces, o el dolor no se ha quitado, sencillamente no ha desaparecido, entonces no hay que esperar más y hay que ir a la descompresión. Perfecto, doctor. El señor Roberto, o Robert, nos dice, en 2014 tuve diagnósticos de hernias discales L4, L5, las cuales mejoraron con rehabilitación y posterior pérdida de peso. Sin embargo, desde hace 2 años aproximadamente, presento recaída con dolencia a la altura de la cintura, cadera, y al permanecer de pie en relativos periodos cortos de tiempo. Ok, y al permanecer de pie en relativos periodos cortos de tiempo. Quisiera saber si debo ser evaluado nuevamente. Tengo una resonancia de este año en la que se aprecia permanencia de la lesión. ¿Aló? Ok. Sí. Claro, la enfermedad discal es recurrente, ¿no? Si tú perdiste peso y mejoraste, significa que le quitaste carga axial sobre tu columna lumbar, que había una sobrecarga, ¿ok? Tendríamos que revisar otra vez cómo está el peso, cómo está la musculatura y si la resonancia hubo algún cambio en el antes y en el ahora, entonces sí te recomiendo que vuelvas a consultar y que te vuelvan a evaluar para ver si ha avanzado la enfermedad degenerativa, si esa hernia está de mayor tamaño o está ocluyendo el orificio o el foramen de ese nivel. Ok, perfecto. La señora Aide Castillo nos comenta, luego de escuchar al doctor, observo que cumplo con todos los criterios de posible operación y no mejoro ante la terapia y el dolor es bastante limitante y se me duermen mucho los brazos al estar sentada o al momento de dormir y me paraliza el dolor lumbar cuando paso más de media hora o 1 hora acostada o sentada. ¿Qué me sugiere? Tengo desgaste del disco L3, L4, L5, S1. Sí, sí, bueno, si tiene los síntomas que estamos comentando, hay que examinar, hacer un examen neurológico y biomecánico. Habría que hacerte una rayos X dinámica de la columna para evaluar esos espacios que estás comentando, si coincide con el examen físico. Y bueno, si no has hecho fisioterapia,
o la hiciste hace tiempo, es recomendable volverla a hacer y después que la hagas, entonces reevaluarte y ahí sí considerar si sigues con los síntomas después de la fisioterapia, entonces habría que pensar en algún tipo de procedimiento. Perfecto. El señor, o perdón, la señora Olimpia nos comenta: saludos, doctor Onay. Tengo 52 años y presento anterolistesis L5-S1. Adicional, en la resonancia tengo 2 hernias cervicales. Lo cierto es que los AINES no me hacen efecto en dolor lumbar y en las mañanas al levantarme me duelen los pies, más van desapareciendo el dolor, me imagino, cuando camino un rato, pero el malestar lo siento durante casi todo el día. Sí, si tiene una anterolistesis L5-S1, eso es un signo pues de inestabilidad biomecánica. Habría que hacerte una rayos X dinámica para corroborar esa inestabilidad, porque hay espondilolistesis que el mismo cuerpo la fusiona, le forma un callo óseo, pero a veces no. Entonces, la forma de determinarlo es haciendo la rayos X, y si estás inestable, y si el dolor, los síntomas te afectan, tu calidad de vida, tienes claudicación neurológica, entonces habría que pensarlo en hacer cirugía para estabilizar tu columna y descomprimir las raíces. Ok, perfecto. Aquí nos comentan desde San Cristóbal, el señor Yesid Aragón. Nos dice que tiene 49 años y desde hace 8 le diagnosticaron 2 hernias discales, L1-S5, ¿no? Debe ser el 5-S1. Y desde ese entonces no tomo ningún tipo de tratamiento, pero últimamente he sentido mucho dolor en la pierna derecha y en el testículo izquierdo. ¿Qué se le puede decir, doctor? ¿O qué estudio se le pudiera sugerir al señor Jesse? Si hay un dolor testicular, hay que descartar diagnósticos diferenciales de la parte urogenital. Yo le recomendaría que visitara al urólogo para descartar un problema urogenital. Y bueno, indudablemente que ser evaluado, examinarlo y pedirle sus estudios que habíamos comentado anteriormente. Ok, perfecto. Vamos a tratar de comunicarnos con el señor Jesse, a ver también cómo podemos orientarlo a que, bueno, consiga la mejor atención médica ya en la zona donde él vive. La señora Roseli nos da muchísimas gracias y felicitaciones a todo el equipo por esta iniciativa. El señor Juan Useche, gracias por incluirme entre los comentarios, muy agradecido. Le pido si me pueden suministrar, ok, el número, perfecto, ya mi equipo se está comunicando con el señor Juan Useche. La señora Isnara nos dice: buenas tardes, ¿cuál es la sintomatología característica de cada uno de los 3 tipos de hernias descritas anteriormente y en qué se diferencian? No sé, doctor, si usted se logra ubicar cuáles serían estos 3 tipos de hernias que usted habló para responderle brevemente a la señora mientras seguimos. Quiero recordarles a todos que esta conferencia va a estar en los próximos días en nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar y ver nuevamente con calma. No recuerdo a qué se refiere la señora con los 3 tipos de hernia. No sé si puede ser un poquito más explícita porque no le entiendo No la sé si pregunta. será lo que usted comentó, que hay unas que son centrales, otras son centrolateral y otras son Claro, externas. claro. Sí, las hernias centrales o paracentrales producen estenosis del canal raquídeo. Y esas son las que dan sintomatología de claudicación neurológica. En cambio, las que son laterales comprimen la raíz, comprimen el nervio directamente. Entonces, esas dan una sintomatología más a un solo miembro inferior, al de ese mismo lado. Si es el lado derecho, pues será la pierna derecha.
Y entonces eso es lo que conocemos como ciática o ciatalgia. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre esos tres tipos de hernia discal. La que es extremolateral, la que es más lateral todavía, comprime una estructura que está en el propio nervio que se llama un ganglio dorsal, que forma parte del nervio. Y cuando comprime el ganglio dorsal, la sintomatología es muy, pero muy severa. El paciente, es cuando el paciente pega gritos del dolor y ese es un paciente que va directo a cirugía. Ya eso pasa a ser una emergencia o una urgencia médica. Por eso siempre les he dicho en el seminario que cada caso es individual. Entonces, hay hernias centrales pequeñitas que no producen colapso del canal. Esas son hernias que tú las manejas conservadoramente y esos son pacientes que viven con la hernia toda su vida y no necesitan ningún tipo de cirugía. Pero, por ejemplo, esa hernia extremolateral que comprime el ganglio dorsal son hernias que producen muchísimo, muchísimo dolor en el miembro inferior y el paciente es el paciente que te pide que por favor le resuelvas el problema. Y eso se resuelve quirúrgicamente. Bueno, justamente en esa línea de resolver el problema, doctor, quiero leer la parte final del comentario que nos hace la señora Marianela Corona, quien tuvo su intervención hoy, que ella fue la paciente operada, y en la parte final ella dice, nos deja un consejo que le quiero leer a todos los pacientes. Busquen siempre mejorar su condición, no se permitan vivir una vida limitada, confianza, fe que sí se puede. Es importante leer esto porque de verdad que siempre hay que buscar la mejor opción y siempre hay que buscar mejorar. No crean que porque ya tienen 50, 60, 70 años van a quedarse toda la vida con ese dolor. Busquen siempre una buena asesoría médica para que le brinden siempre una indicación bien adecuada. Seguramente su problema tiene solución. La señora Rudy Gil, bueno, nos da muchísimas gracias por la explicación y por la conferencia que estamos haciendo. Nos preguntan aquí, doctor, ¿la artritis puede ayudar a desencadenar hernias? Sí, la artritis es una enfermedad ósea articular deformante. Cuando hay, así como hay artritis en diferentes articulaciones del organismo, hay también en la columna. Y esa deformidad o alteración de las articulares, pues va a crear inestabilidad del espacio discal y de manera consecuente va a enfermar el disco. Entonces, claro, pudiera haber degeneración discal y hernias discales. Entonces, sí pudiera propiciar pues, la patología discal. Ok, bueno, doctor, de verdad muchísimas gracias. Bueno, quedan todavía muchas preguntas por responder, pero bueno, lamentablemente en esta conferencia que inicialmente nos planteamos hacerla durante 1 hora y ya rápidamente llegamos a las 2 horas, no podemos darle respuestas a todos porque la idea es brindarle una atención mucho más personalizada, una atención donde podamos donde el doctor pueda hacer un diagnóstico y indicar un tratamiento acertado. Yo creo que se trataron los principales tópicos, se tocaron las preguntas claves que ayudarían a otros pacientes también a orientarse en el tema de la columna. Yo lo que queda es invitarlos a que si tienen más interrogantes, pueden contactarnos a nosotros para canalizar una consulta con el doctor. Y algo que le quería comentar, por eso lo dejamos para el final. Las personas que están aquí, que han participado en esta actividad y que quieran una consulta con el doctor va a hacer un descuento importante en los honorarios profesionales de su consulta. Si ustedes mencionan que, bueno, fueron referidos por Intervértebra, que llegaron a través de esta conferencia y de esa forma, bueno, van a aprovechar ese descuento allí que siempre cae muy bien y sobre todo en este momento. Entonces, les repito, si ustedes quieren que el doctor los atienda de una forma personalizada en su consulta, bueno, escríbanos. Es más, le voy a recordar aquí el número de la persona donde tienen que escribir o llamar. Es la señora Virginia Arévalo y el número de ella es el 0424 333 5790. 0424
333-5790. Pueden comunicarse con la señora Virginia Arévalo y ella con gusto le canalizará una consulta con el doctor Onay. También los invito a seguirnos en nuestra página de Instagram, donde vieron el póster de esta conferencia, también en nuestra página de Facebook. También puede seguirnos en nuestro canal de YouTube para que vea esta conferencia nuevamente con calma. Y bueno, a través de los números de WhatsApp, que seguramente ya tienen todos, porque hoy nos encargamos de escribirles a todos, también pueden entrar en contacto con nosotros. Y como dijo, quiero finalizar con esta frase: no se queden con el dolor, no se queden con la limitación. Siempre hay una alternativa, siempre hay un tratamiento que sin duda alguna les puede ayudar y les puede mejorar. Doctor, para finalizar, ¿tiene algunas palabras, algunos comentarios que le quiera dar a todos estos pacientes que todavía siguen aquí en la sala y que, bueno, que con mucha atención han escuchado su conferencia? Sí, bueno, que muchas gracias por la atención. Muchas gracias a Intervértebra por prestarnos esta plataforma para de alguna manera llegar a todos ustedes. Es un esfuerzo que se hace para informar, para transmitir un poco sobre esto y, como dijo Juan Pablo, no quedarse con limitaciones, porque se pueden solucionar las cosas. El dolor, las limitaciones, la incapacidad pueden tener alguna respuesta. Entonces, muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos pronto. Perfecto, doctor Onay. Nuevamente, gracias a usted por participar en esta conferencia. Y bueno, las puertas de Intervértebra siguen abiertas siempre a trabajar con usted y, por supuesto, a atender a todos estos pacientes que en estos momentos tan difíciles se les hace complicada una atención tan importante como es la atención de un neurocirujano. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Gracias por participar. Bueno.